La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito. Las mejores sociedades son aquellas las que precisamente a todos les dan la oportunidad de desarrollarse. Y las oportunidades son iguales para todos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta, ¿qué nos habrá querido decir el presidente Fernández con que el mérito no nos va a hacer crecer? Bueno, aquí en la hora de Maquiavelo, por ejemplo, te anticipamos muchas movidas desde lo comunicacional. Fíjate cómo te dijimos, primeros días de gobierno, primeras horas de gobierno del presidente Fernández, ¿te acordás? Fue a dar clases, fue a tomar un examen en la UBA, presidente, como profesor de Derecho Penal. Y muchos se preguntaban, ¿qué hace el presidente el primer día con el Bolonqui, que es Argentina? Bueno, te explicamos acá. El presidente está preparando su imagen para una muy polémica reforma judicial que va a ser realmente un horror y está buscando generarse podríamos decir, la autoridad de que vos creas que estamos en manos de un jurista, de un profesor de la UBA. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Ahora vamos a hablar de eso. Cristina consiguió una buena parte de lo que necesitaba, echó a los jueces que la iban a juzgar por corrupción y, bueno, lo más probable es que la Corte Suprema se calle la boca y su ruta. Entonces, si vos me preguntás a mí, en este programa, La Hora de Maquiavelo, que ya tiene 18 años y que venimos advirtiendo de entrada lo que va a pasar analizado desde la comunicación, si vos me preguntás a mí, te digo, no tengo idea. No tengo idea. ¿Qué sé yo? ¿Vendrá algo así como el régimen de Pol Pot en Camboya, donde los que habían estudiado ingeniería o medicina tenían que esconderse porque si los pescaban, los ejecutaban? La verdad que no sé, pero lo que sí te puedo decir es que en materia de comunicación, en eso Fernández no da puntada sin hilo. Algo se viene. Si querés, comentame en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, te escucho a ver qué es lo que te imaginas vos. Bien, cortita una encuesta que hizo la revista Imagen y La Hora de Maquiavelo esta semana a comunicadores, una de esas clásicas encuestas a comunicadores, empresarios y políticos, sobre, bueno, si el empresariado tiene que salir a hablar o no. Sobre la exposición del empresariado en materia económica ante la crisis general y el éxodo de las empresas que está habiendo. Bueno, hay un 61% que dice, hay un 61% que dice tienen que salir a hablar y dar la cara, porque la crisis esta crisis es mucho más grave que todas las que vivimos. Hay un 30% clásico que dice, bueno, tienen que transmitir sus mensajes, pero no exponerse porque, bueno, porque este gobierno es vengativo, qué sé yo. Mostrame la otra, Sebas, por favor. El trabajo comunicacional de la oposición, ¿no? ¿La oposición está comunicando que nos vamos a estrellar en materia económica bien? Bueno, el 80% de los comunicadores dice que no, que es insuficiente. ¿Por qué? Bueno, porque todavía la oposición no hizo su autocrítica. Nosotros mostramos aquí en La Hora de Maquiavelo qué alentador que era este Zoom de Patricia Bullrich, esbozando la primera vez una autocrítica de lo mal que manejó la economía el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora dicen que va a sacar un libro en donde va a haber algo de autocrítica, un poco de autocrítica, un poco de justificación. Esperemos que eso sirva. Y finalmente, el trabajo de las cámaras empresarias, los gremios empresarios, 93% insuficiente. Digo que los empresarios tienen que empezar a repensar este tema de seguir callados cuando probablemente no quede una empresa en pie, ¿no? Bien, pero como este es el programa de los maquiavelitos, tenemos maquiavelitos y vamos
vamos a empezar con el ministro Guzmán. Así que le vamos a pedir, Nacho Montorfano, música, maestro. Bueno, un Maquiavelito, podés cerrar el telón tranquilamente, muy pobre, muy pobre. ¿Por qué? El ministro Guzmán rifó lo poco que le quedaba de credibilidad, prometió que no agravaría el cepo y a las 48 horas mandó a las empresas al default. Mal. Rifó lo último que le quedaba de credibilidad. ¿Te acordás cuando mostrábamos cómo el ministro Guzmán decía... no, si acá este gobierno se ayornó económicamente, a las 48 horas sacaban un decreto para expropiar Vicentín. Bueno, ahora dijo que no hacía falta agravar el cepo. A ver, muchachos, ya no quedaban reservas. ¿No le dicen a Guzmán cuántas reservas tiene el Banco Central? Pero la pregunta de fondo es, en lugar de agravar el cepo, ahora que ya resolvió el tema de la deuda privada, digamos, Guzmán, ¿no tendría que llevarle al presidente Fernández un plan económico para dejar de hinchar que si cepo o no cepo y resolver el problema de que Argentina no tiene moneda? Hagamos un país bimonetario, hagamos una nueva convertibilidad. Para eso está el peronismo que tiene poder. Llévale un plan para que no pase esto. Porque la verdad que se puso el recontracepo porque ya no había más reservas. Así que bueno, un solo Maquiavelito muy pobre. Y finalmente... una positiva, y esta es para nuestra vicepresidenta y mujer fuerte de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana logró correr a los jueces que la iban a juzgar. Y le vamos a pedir, Nacho, arriba el telón. Bueno, Cristina aprovechó fantásticamente bien el descalabro económico total para correr a los jueces que la iban a juzgar por corrupción. 4 Maquiavelitos. Muy bien, muy bien. A ver, si esto no son 4 Maquiavelitos en la hora de Maquiavelo, pero por favor, muy bien. A ver, en italiano hay un dicho que dice si non è vero è ben trovato, que significa, bueno, no sé si estaba coordinado o no, pero cómo se aprovechó el descalabro económico del cepo y todo este desastre del default de las empresas para, bueno, bajarle el precio a los titulares de este prácticamente aniquilamiento del sistema de 3 poderes de la Argentina. Por supuesto, no le damos los 5 porque... obviamente lo que está haciendo es destruyendo la economía y destruyendo la República al mismo tiempo para salvar a Cristina. Bueno, pero 4 Maquiavelitos muy, muy bien. Yo lo que te voy a proponer ahora es juntarnos con 2 expertos, una exdiputada y un consultor de comunicación empresaria, para preguntarles, ¿deben hablar los empresarios? Vamos a preguntarles si es momento realmente de que en esta crisis Cambiemos haga y explique una autocrítica de verdad. Y finalmente vamos a preguntarnos si sirvió toda la comunicación que hizo Fernández de, bueno, que nosotros somos mejores que los suecos en el manejo del COVID. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Así que quédate.
tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. 25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en Administración de Empresas, especialización en Marketing y Dirección Comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Bueno, presentando a las damas primero. Cornelia Schmidt-Liemann, diputada, mandato cumplido del PRO, de Juntos por el Cambio, que se especializó mucho en el tema de política exterior, y ya lo conoce, Guillermo García, consultor. Él además sabe mucho de política exterior porque además es secretario de comunicación del CARI, ¿no? De este think tank argentino de política exterior, pero es consultor de comunicación empresaria, ¿no? Y la pregunta es, ¿puede la oposición hablar de economía cuando en estos momentos se lo necesita urgente que explique que no para que le vaya mal al gobierno, sino para que les vaya mejor a los argentinos, que estamos yendo en un rumbo pésimo, echando a todas las empresas, pero claro, no tienen credibilidad después del desastre de Cambiemos. Y lo de Patricia, ¿no sería por ahí, vos que sos, por ejemplo, sos una ex diputada del PRO, ¿no estaría bueno, no sé si vemos ahí el Zoom de Patricia, ¿no estaría bueno continuarlo? Sí, yo creo que sí, no solamente que estaría bueno, sino como decías, es necesario y es ahora, por lo menos internamente se están haciendo varios Zooms donde se está hablando de la autocrítica interna. Mira, sí, atento. Es muy importante, donde una de las primeras cosas que surge a la luz, que faltó coordinación entre los ministerios. Ya una opinión mía personal, creo que nos faltó humildad en muchas de las cosas que quisimos hacer. Más que nada creo que también subestimamos los grupos de poder. Pensábamos que como veníamos con la nueva política, todos iban a decir acompañamos. Y la Argentina es muy compleja, muy compleja. Yo veía lo que vos mostrabas, la importancia de también crear una ética y una construcción ciudadana empresarial. Bueno, por ejemplo, claro. Es Uno fundamental. de los temas, mira, acá la tenemos a Patricia con el Zoom, pero como está Sebastián en el control, le vamos a pedir, Sebastián ya sabe lo que le vamos a pedir ahora, que es el gráfico leitmotiv de la hora de Maquiavelo, la encuesta de, ahí está el Zoom de Patricia Bullrich con Ernesto Sanz, en donde explicó sobre todo que faltó una política económica, ¿no? Y faltó admitir que la crisis era mucho más grave. Sí, desde ya. En el primer discurso de Mauricio hubiese sido, o quizás a las 2 semanas, muy importante decir qué es lo que habíamos heredado. Y enseguida ahí, siempre es más fácil con el diario el día después, realmente convocar a hacer una gran reforma fiscal, tener en cuenta también la importancia de, aunque sea intentar reducir el déficit fiscal, que es siempre lo que estamos heredando. Yo humildemente, te corrijo una cosa, los que ven la obra de Maquiavelo saben, lo escribimos a una semana de asumir Mauricio Macri en base a las primeras medidas y discursos, que lo que no se presentara como lo que era un país destruido, inviable, y no se propusiera resolver de entrada, iba a ser imposible después. Sí, pero quizás también si uno piensa que necesitábamos crear un gran acuerdo, quizás la idea era no
machacar demasiado sobre lo malo, pero sí hay que avisarle e informarle a la población cómo estamos y que necesitamos de todos para salir adelante. Que no se arregla solo. Lo que Macri propuso es, se arregla solo. No hay milagros. Mauricio siempre decía que, y lo dice hasta el día de hoy, que no hay magia. Hay construcción y la construcción tiene que ser participativa y tiene que ser colaborativa. Lo que pasa es que todo eso cuesta y entre medio tenés los intereses particulares. Y al final terminó, cuando ya veía que la cosa no andaba, profundizando más la grieta y apostando a ver si profundizando la grieta zafábamos. Bueno, no, tenemos esto de vuelta. ¿Cómo ves a los empresarios en un momento en donde... Bueno, acá lo tenemos, ¿no? El famoso encuesta, que ya tiene como 5 años, del Pew Research Center, que muestra cómo Argentina es, de 44 países del mundo, incluyendo Venezuela, incluyendo Rusia, qué sé yo, el más anticapitalista del mundo, ¿no? ¿Esto no era una tarea de Mauricio Macri en los 4 años, cambiar esta opinión pública? Se lo pregunto a los dos. Guillermo es un hombre de comunicación. Mira, hay dos cosas. Una es, vos preguntabas si los empresarios tienen que hablar. Claro. Bueno, si por unos segundos deja de ser la hora de Maquiavelo, es la hora de Kant, sí, siempre la verdad es lo que te da, lo que te... Pero el resultado de no hablar es esto. Exacto. Ahora, hablabas del peronismo y hablabas también del macrismo, vamos a llamarlo así. El peronismo es una fábrica, si querés, una ametralladora de sentido. Claro. Esta ametralladora de sentido, con cualquier ropaje, sea neoconservador, neoliberal, pseudo progresista, ha puesto una realidad en Argentina, donde el peronismo no tiene que dar cuentas y la oposición, ya sea la Alianza, ya sea Cambiemos, tiene que dar cuentas como si hubiese sido un gobierno sueco. Pero eso, ¿por qué no hicimos a ver, esto? digamos, el peronismo es el peronismo. ¿Aceptamos eso? ¿Está bien que aceptemos eso, Diego? A mí me gustaría que sean dos partidos distintas. A mí me gustaría que sean dos partidos exactamente igual de democráticos, pero la realidad es que el peronismo nunca se va a pedir perdón. A ver, hicieron la guerrilla de la izquierda, la AAA de la derecha, se mataron entre ellos, nos mataron a todos y todavía no pidieron disculpas por eso, salvo Julio Bárbaro, por ahí una excepción. Pero para eso es el peronismo. Bueno, entonces yo creo que sí, que probablemente el gobierno de Cambiemos tuvo algunas diferencias entre lo que era la comunicación de gobierno de la comunicación de campaña. Exactamente, una gran verdad. Y es que el gobierno de Cambiemos quiso trasladar, o tuvo en Jaime Durán Barba, a un tipo que era genial en la comunicación de campaña, pero de comunicación de gobierno no entendía nada. Es más, a él le cedieron indirectamente el manejo de la economía, al decir no hay que hacer nada, sin entender de economía. Él mismo lo confiesa. Bueno, y lo paradójico es que el gobierno de Cambiemos tenía en su ecosistema, llamémoslo del gobierno de la ciudad hasta el gobierno nacional, personas muy expertas en lo que era la comunicación de gobierno. Seguro. Se mencionaba a Lombardi, se mencionaba, qué sé yo, a Marcelo Nachón, muchos de los que vos conocés. Hay un señor que se llama Miguel de Godoy, que es el dueño de la consultora donde trabaja, el que lo acompañó a Macri toda la vida. A Miguel, lo tenés también a Mateo Goretti. O sea, había gente, hay gente muy buena en eso, hubo gente muy buena. ¿Qué pasó? ¿Por qué los echaron a todos? No sé si pasó eso, pero creo que la lógica que vos decís de Marcos Peña los echó a todos. Eso no lo sé, pero sí que esa lógica que tenía... Yo recuerdo una charla con Durán Barba, ¿ya después de cuántos años se puede contar las cosas? Sí, de 10, pero no importa. Sí, más o menos, debe ser 10 porque fue mucho tiempo atrás. Estábamos con un consultor del peronismo, muy bueno, que no lo voy a nombrar, pero muy bueno, muy conocedor del territorio bonaerense. Y estaba yo, que no conocía nada del territorio bonaerense, solo tenía más experiencia de comunicación, si se quiere, en política exterior. Y entonces le dijimos a Durán Barba, Jaime, los periodistas cuando nosotros enviamos lo que usted nos sugiere, no tenemos buen rebote. Te lo paso a métodos suaves. Porque bueno, no eran noticias. Entonces yo me acuerdo que le bajé el ABC1 de lo que es la noticia, ¿no? Claro, Durán Barba no tenía idea de eso. Durán Barba, entonces yo dije, con esto ya está. A ver, además era un tipo muy respetado, inteligentísimo. Sí, ¿no? es muy inteligente, bueno, pero no se especializa en lo que hizo. Algo que creo que en este momento viene muy bien para explicar lo que pasó en Cambiemos, quizá, o por lo menos para inferir. Me dice, vea, cuando los intelectuales se quejan, los periodistas, no somos es que vamos bien. No somos intelectuales. Me acuerdo que Jaime, pensé en varios amigos, y yo mismo, digo, no somos.
Entonces sí me explicó que bueno, y toda la teoría, si querés, que después vienen los libros que son muy interesantes y muy útiles en campaña electoral. Yo le daría un par muchos de libros momentos. a Jaime Durán Barba, que escribió muchos libros para leer. Le daría a George Lakoff, le daría a esta alemana Elisabeth Noelle-Neumann, por ejemplo, Muy para buena. que los Sí, lea. La espiral Pero del bueno, silencio. Sí. Bueno, pero a mí el choque fue muy fuerte, porque ahí, bueno, primero no solo nos tuvimos que disciplinar, que lo hicimos, sino que además era el choque de cultura muy clara. Si querés una cultura de la información, donde vos buscás cuál es el mejor ángulo para dar a conocer a la opinión pública, para que te sigan, si querés un modelo que viene de la ilustración, versus este modelo que es de comunicación política, de campaña, muy de lo que es la parte, si se quiere, para decir términos más modernos, la comunicación líquida, la forma rápida de la emoción. Bueno, es otra cosa. En la revista Imagen Es- podés meterte, hay una columna de Darío Gallo justamente demostrando que Macri apostó a que el Snapchat, bueno, el TikTok creo que no existía, el Snapchat y el Instagram y qué sé yo, y fue el primer presidente en dar una conferencia por Facebook, pero cuando las papas queman, como por ejemplo ahora que salió con esta columna, lo hace por los medios tradicionales, porque sabe que ahí es donde se instala el debate. Sí, nosotros también discutíamos mucho que necesitábamos para algunos temas importantes tener la televisión y Mauricio en lo que era un discurso corto pero contundente, o mismo un saludo para Navidad, cuando las cosas no estaban tan bien, para dar tranquilidad, comunicar quizás Pero más era con dar tranquilidad sensibilidad. sin plan. Pero había un plan, hay un plan en Fundación Pensar, trabajamos Esa es la gran pregunta. espectacular. Tenía Había la plan, Fundación sí. Pensar y muchos se preguntan, Y- ¿pero no pensaron que iban a gobernar Y la todavía nación? está todo y que se puede utilizar. Por eso lo que estamos haciendo ahora es reconstruyendo a muchos muy buenos funcionarios de nuestro gobierno, que quizás estaban en segundas líneas o en primeras líneas, que estaban Cornelia, tapados. lo tenían a Melconian en el equipo y lo mandaron al Banco Nación en lugar de ponerlo como ministro de Economía el primer día. Pero sabés que también, Diego, también hay que decir, y ahora les pido, no a vos, porque vos siempre has dicho las cosas, pero también los medios necesitan hacer a veces una autocrítica sobre su responsabilidad republicana. Porque también fueron lapidarios muchísimos con cosas que hicimos, que no fueron constructivos, porque una crítica constructiva ayuda. Pero hay que ser muy cuidadosos porque la República hoy si está te referís a crujiendo. C5N y Página 12, sí, está bien, pero el resto de los medios, vos dirías que los medios fueron muy duros, por lo menos en el arranque, como En el hizo Macri. último, Analista de medios. en la última etapa En la fueron última muy etapa, duros, sí, ya fueron fue muy más duros, crítico, que lo sí. podemos entender, pero hay que saber, por eso cuando explicamos que necesitamos una construcción ciudadana, es para las empresas, para los medios, obviamente para los políticos, y el primer pacto que tenemos que hacer todos es contra la corrupción, porque Sí, está bien, eso pero- tiene que ser un pacto Pero entre todos. Macri luchó mucho contra la corrupción Sí. y el tema económico demostró ser que en la Argentina era la clave. El problema era económico, está bien, todos queremos que sea un gobierno honesto y que persigan la corrupción, pero el tema era económico, es lo que no Sí, se entendió. necesita la economía social de mercado que nosotros estamos trabajando y la buena Es noticia el término que hizo grande a Alemania, Sí, la economía y que- social de y- mercado. Y que está en muchos de los funcionarios, puedes hablar de un Horacio Reiser, Maísa Birchen, Miguel Brown, lo tienen. El tema es que para eso necesitamos recuendo el acuerdo con todos. Con todos, porque se Y con necesitan el hacer unas peronismo, reformas, y decir, unas vamos por reformas ahí. para que Argentina, y suena poco patriótico, para que Argentina deje de ser Argentina y sea un país normal y deje de ser este desastre que ya da vergüenza en el mundo. Termino, Guillermo, ahí tenemos algún titular. Guillermo pasó una buena parte de la cuarentena varado en Suecia, en Gotemburgo, ¿no? Donde En vive, Gotemburgo. donde Pues vive está tan tranquilo. donde vive tu mamá. Es uno de los pocos que no está ¿Cómo angustiado. pudo volver? Por suerte lo tenemos acá. ¿Cómo vivías allá en Suecia cuando el presidente Fernández decía, no, mira, los suecos, nosotros somos mucho más piolas que los suecos para manejar la cuarentena? Y hoy se ve que los números de Argentina están peores que con los números de Suecia que no hizo cuarentena. ¿Cómo lo vivías vos? Mira, lo primero que pasó cuando fue las frases del presidente fue una semana después o 10 días después que una frase similar hizo Donald Trump sobre los suecos. Que eso levantó un poquito la temperatura de los suecos. Y la de Fernández, cuando pregunté a un par de periodistas que ya hablaba para informarme un poco más, la tomaron como, bueno, de un país lejano en una situación difícil, no más que eso. Y sí, fue muy... ¿Vos qué sentías? Me hubiese gustado que hubiese tenido razón.
Claro. Me hubiese gustado mucho, porque estar afuera Sí. es muy angustiante no poder Sí. volver, aunque estés en un lugar como Suecia, y yo estaba con mi madre y estaba bien y no tenía... De hecho, yo doy fe que estaba laburando, haciendo home office Sí, desde Suecia. Y no hay nada como tu país y tu gente. Ahí lo pero- tenemos a Fernández en una de las anteriores continuaciones de la cuarentena, explicando cifras, donde cada conferencia que daba tenía que disculparse, le venía una reprimenda que los chilenos decían, no diste las cifras reales, los suecos decían, mirá, nosotros estamos viendo. Bueno, finalmente Suecia fue la que ganó. Mira, recién Cornelia decía esto en uno de los cortes, las crisis muestran quién sos, en todo sentido. ¿En Suecia no interrumpieron las clases? No interrumpieron las clases hasta los chicos de 16 años. Casi nadie usa barbijo, si hay distancia social bien marcada, está marcado en los bares, en los lugares donde vas, donde te puedes sentar. ¿Se puede sentar adentro? Más vale porque en invierno no. En Suecia. Los shoppings, yo me vine ya cuando empezaba ya la primavera, pero los shoppings, por ejemplo, estaban funcionando. Y te digo, lo más interesante que nos puede servir, y a mí me dio cuando el ministro de Salud de la ciudad lo dijo, del número R, el índice de contagios. Yo en mayo, antes de venir, hacía pequeñas notas en YouTube para sacarme el vicio. Cuando el número R de Suecia bajó de 1, yo me animé a decir que era el principio del fin en Suecia, que iba a empezar a bajar. Wow. Y eso fue en mayo. Y fue pasando. Y fue pasando. Ahora en la ciudad parece que también el índice está menos de 1. En la ciudad de Buenos Aires, sí. Está mesetado, ¿no? Sí. Una vez que baja de 1, en esa experiencia sueca se dio que ya hay, creo que 400 casos, no sé, es un caso, si se quiere, despreciable lo que hay ahora en Suecia. Y sí, fue eso. O sea, finalmente, los que decían, tenemos que generar inmunidad de rebaño porque no hay vacuna y va a tardar mucho en venir y tenemos que hacerlo con cuidado, dicen que por ahí, creo que se hicieron autocrítica los suecos mismos de que fueron descuidados con los geriátricos. Totalmente. Y en eso, te digo, empezó a haber una diferencia. Mi madre, mira, esta semana está pasando un geriátrico en Suecia que no es del Estado, lo paga, o sea, están gerenciados por el Estado, pero lo tenés que pagar, o sea, que ese mito de la Sí, sociedad. totalmente. No. Suecia es un país recontra capitalista. Muy capitalista, obviamente. donde vos pagás, tenés acceso. Mi madre está en la pirámide social, si se quiere, más abajo, se jubiló fregando pisos, y aún así tiene un nivel de vida aceptable. Y bueno, en ese geriátrico no hubo un solo caso de coronavirus. Pero tardaron 3 años en darle el pase, ¿no? O sea, las burocracias también son suecas. Pero ¿sabés cuál es el gran tema también? Por eso, que nos tenemos que animar a decir que el progreso no es mala palabra. Por eso voy a lo que dicen que no apuesta al mérito. Bueno, eso nuevamente, Cornelia... El progreso no es mala palabra, el bienestar está bien porque trae paz, muchachos. ¿Cómo vamos a lograr? Ojo, y esto vale para China, para la Unión Soviética de Stalin, si querés, sin mérito. ¿Cómo vamos a lograr progreso? ¿No? Contestame en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, a ver qué crees que dijo Alberto Fernández cuando dijo que el mérito no nos trae progreso. Cornelia Schmidt-Liemann, muchas gracias. Muy bien esto de la autocrítica, importantísimo. Esperemos que el libro de Macri lo tenga Guillermo García. Muchas gracias. Siga viendo La Hora de Maquiavelo.